Hola, bienvenidos a la segunda parte de esta lección número 73 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a ver este quinto ejemplo donde vamos a seguir utilizando las leyes de exponentes que hemos estudiado. Fíjense, esta nos pregunta cómo comparan los valores del número 3x elevado a la 0 y el número 3 multiplicado por x a la 0 si la x no es 0. Bueno, si la x no es 0, entonces la multiplicación de 3 por x no va a dar 0. Ese es un teorema que se demuestra en el curso, en el tema de los números enteros, y se le da como ejercicio. Entonces, si este número 3x no es 0 y yo le elevo a la 0, ¿qué dice esta ley? Que cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 va a dar 1. Por lo tanto, este número 3x, cuando yo lo eleve a la 0, va a dar 1. ¿Okay? Acá, fíjense que yo tengo el 3 multiplicado por el número x. El número x aquí es el que está elevado a la 0. ¿Ves? Aquí todo, el 3x es el que está elevado a la 0. Lo indico con ese paréntesis. Aquí el número x es el único que está elevado a la 0. Y como la x no es 0, x a la 0, por esta ley de exponentes es 1. Así que esto será 3 multiplicado por 1. Y 3 por 1 da 3. Así que fíjense cuál es la diferencia. 1 de las expresiones da 1, vale 1. Y en la otra expresión vale 3. Fíjense en este otro ejemplo. Dice... En este segundo ejemplo que vamos a ver ahora, nos dicen que esta expresión x menos 7y menos 2y menos 7z no vale 0, y esta otra expresión a cuadrado más 3b tampoco es 0. Y nos piden que evaluemos esta expresión. X menos 2y menos 7z, toda ella elevada a la 0, menos 5 por a cuadrado más 3b, toda ella elevada a la 0, más 3. Bueno, pues como esta expresión, el problema dice que no es 0, pues este número que no es 0 elevado a la 0, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 es 1. Así que por lo tanto, esta primera parte de la expresión es 1 menos 5 por, y como este número a cuadrado más 3b, aquí dice que no es 0, y aquí lo estoy elevando a la 0, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 va a ser 1, pues esto será 5 por 1, y más el 3. Y esto es, multiplicando primero el 5 por 1, 1 menos 5 más 3, pues mire, si yo sumo 1 más el negativo de 5, ¿verdad? Porque recuerde que restar 5 es lo mismo que sumar negativo 5, da el negativo, que es mayor, que tiene valor absoluto mayor y es negativo. Negativo 5 más 1, 4, y negativo 4 más 3, entonces va a ser negativo, porque el 4 es negativo y es más grande que el 3, y 4 menos 3 es 1, así que da negativo 1, ese es el valor de esa expresión. ¿Okay? Bueno, se puede demostrar que estas leyes de exponentes que fueron dadas, fíjense, para números m y n, todos ellos enteros positivos, naturales, ¿verdad? Y claro, aquí tenemos estas leyes que aplican entonces para enteros negativos. Funcionan aunque los exponentes sean enteros, no necesariamente positivos, enteros positivos, negativos o cero. Todas ellas. Yo voy a dar un ejemplo aquí en donde yo le voy a pedir que usted demuestre que esta ley es cierta, aunque, miro aquí, esta ley es cierta, aunque la m sea la m y la n, perdón, aquí me falta la m y la n, los dos, sean enteros. O sea que pueden ser enteros positivos
para el cual ya vimos que funciona si son enteros positivos, enteros negativos o cero. Habría que precisamente, fíjense que es la misma ley. X a la m por X a la n va a dar X a la m más n, aunque esos números sean enteros. Positivos, uno positivo y uno negativo, uno cero y el otro no cero, los dos ceros, los dos negativos, ¿verdad? Aplica la ley también. Bueno, pues yo voy a ver el caso nada más en que los dos exponentes, el m y n, específicamente van a ser enteros negativos. Las otras posibilidades se las discuten en esos apuntes sobre las operaciones fundamentales con expresiones algebraicas. Así que allí lo podrá ver el resto de los posibles casos. Pero aquí yo voy a demostrar el caso en donde los dos exponentes m y n son enteros negativos. Bueno, por esta ley de exponente, ¿verdad? Si yo tengo x elevado a un exponente negativo, eso es lo mismo que 1 sobre el x elevado al negativo de ese negativo, ¿verdad que sí? Pues como la m y la n, yo estoy suponiendo ahora que son enteros negativos, esos números son negativos. Por lo tanto, según esta ley, ¿verdad? Yo tengo x elevado a un exponente negativo, y aquí x, a pesar de que la m no tiene signo negativo, es un número negativo. O sea, si yo pongo cuál es el número m, me tengo que poner que es menos algo, menos 7, por ejemplo, ¿sí? Porque es un número negativo, un entero negativo. Pues como es un entero negativo, yo puedo ponerlo abajo con el cambio de exponente, ¿ves? En vez de negativo, positivo. Pues aquí, en vez de positivo, negativo, ¿ves? Porque entonces sería el negativo de ese negativo que es positivo, ¿lo ves? Y por la misma razón, x a la n, como la n es un número negativo, lo puedo poner abajo con exponente cambiado para que me dé este exponente positivo, ¿ok? Porque recuerden que el n es negativo y si yo tengo el negativo de esa n que es negativa, es positivo. ¿Recuerdan ese principio bien importante de los números enteros? El negativo de un negativo es positivo. Donde ahora el menos m y el menos n van a ser enteros positivos, ¿verdad? Porque si yo busco el negativo de negativo son enteros positivos. Y recuerden que los enteros positivos son los números naturales. Bueno, por lo tanto, esta última expresión va a ser igual a lo siguiente. Fíjense que aquí tengo una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Una fracción y otra fracción. Y las fracciones se multiplican numerador por numerador, 1 por 1, y denominador por denominador, ¿sí? Y entonces 1 por 1 es 1. Y entonces esto será x, como estoy multiplicando bases que están elevadas a potencias que son positivas, porque ahora recuerden que menos m, al ser m negativo, menos m es positivo, y menos n, al ser n negativo, también menos n es positivo. Cuando yo tenía x elevada a potencias positivas, enteras positivas, o sea, naturales, era la x elevada a la suma de los exponentes. Así que será la x elevada a la suma de esos dos exponentes, que recuerde que ahora, a pesar de que tienen un signo negativo al frente, son positivos, porque sean los negativos de esos números m y n que son negativos. Y recuerde que también probamos aquí que la suma de los negativos de dos números es lo mismo que el negativo de la suma de los dos números, ¿verdad que sí? O sea que esto lo puedo reescribir así: 1 sobre x a la, y en vez de negativo m más negativo n, el negativo de m más n, ¿ves? Y entonces, fíjense que aquí yo tengo 1 sobre x a la negativo algo, ¿verdad? Y cuando yo tengo 1 sobre x a la negativo algo, eso es lo mismo que subir la x arriba y cambiar el exponente, el signo al exponente, ¿ves? Así que como yo tengo aquí 1 sobre x a la negativo algo, subo la x arriba y el signo del exponente lo cambio. En vez de ser negativo de m más n, va a ser m más n sin el negativo. Bueno, pues por lo tanto, ¿ves? Míralo aquí. Si esto primero fue igual a esto, y esto 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 fue igual a esto, lo primero, que es x a la m por x a la n, va a ser igual a lo último, que es x a la n más n. Y eso es lo que yo quería probar, ¿eh? Que x a la m por x a la n es x a la m más n, ¿ok? O sea que esta ley aplica también, aunque los exponentes no sean enteros positivos, no sean naturales, que fue como lo probamos originalmente, ¿ok? Bueno, pues así mismo usted puede demostrar que esta ley aplica aunque la m y la n sean negativas. Puede hacer la recta, ¿verdad? De los exponentes. Claro, una vez usted determine cuál de los dos enteros, sea positivo o negativo, es mayor o menor que el otro, ¿verdad? Y así con todos los demás, ¿ok? Bueno, pero ahí tienes cómo demostramos ese caso en particular y específicamente cuando los dos sean negativos. Pero recuerde que hay que ver todas las posibilidades, que uno sea positivo y el otro negativo,
que uno sea 0 y el otro no, que los dos sean 0, etc. Todas esas posibilidades. ¿Ves? Copien el problemita, la solución, para que si quieren intentar después las otras, pues lo hagan. O si por lo menos lo pueden entender. Lo que aparece en el libro discutido, en los apuntes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora a ver una cosa muy importante en matemáticas, un concepto muy importante. Ahí tenemos lo que es la definición de un polinomio en la variable x y de grado n, donde la x es variable, pero son números reales, y la n va a ser un número cardinal. Eso quiere decir que son enteros, empezando en 0, 0 o 1 o 2 o 3, etc. Pues mire, lo primero que dice que es un multinomio. ¿Y que era un multinomio? Una expresión algebraica que era fundamentalmente una suma. Y fíjense que efectivamente, si usted se fija, esto es fundamentalmente una suma de términos, ¿verdad? En esa forma, donde estos numeritos nuevos, ¿ven? Pues aquí definimos, perdón, aquí me falta una cosita, arreglen esto, a sub n menos 1, ¿sí? X a la n menos 1, a sub n menos 2, etc. Donde a sub n menos 1, etc. hasta llegar a sub 0 son todos ellos números reales fijos, o sea, son constantes. Y esos números reales fijos se llaman los coeficientes del polinomio. Y lo último que dice es que si el polinomio es el número 0, y usted verá por qué decimos que si el polinomio es el número 0, porque el 0 es un polinomio, su grado no se define. Bueno, en la próxima clase, en la próxima lección, vamos a empezar enumerando las características que tienen los polinomios. Ya hemos dicho unas cuantas, ¿verdad? Que es una suma y que los exponentes son cardinales, etc. En la próxima lección vamos a ver en particular esas propiedades, esas características, y vamos a identificar multinomios que son polinomios o que no son polinomios. Nos vemos entonces en la próxima lección.